Jeth Cooper va a ser ahorcado acusado de haber robado ganado y en el último instante es salvado por un comisario a las órdenes del juez Frenton. Pasado el tiempo, Cooper es aconsejado por el juez para que se olvide del pasado, ofreciéndole un puesto de comisario, ocupándose de las misiones más complicadas y trayendo a los acusados al propio juez. La vida de Cooper, sin embargo, está marcada por la cicatriz que le dejó la soga en el cuello y no está dispuesto a olvidar tan fácilmente, dedicándose a buscar a los hombres que cometieron dos errores. Uno, ahorcar al hombre equivocado y dos, no terminar el trabajo. En 1968, Clint Eastwood, con 38 años, se atrevió a fundar su propia productora de cine. Quería apartarse de las grandes productoras y sus métodos de trabajo, poniendo a esta nueva productora el nombre de unas tierras que poseía en California, Malpaso. Eastwood quería lanzarse a la aventura de ser él mismo quien tomase las decisiones en los proyectos, sin ningún tipo de estorbo. La productora United Artists, que por aquel entonces fue la encargada de distribuir la trilogía del dólar en Estados Unidos, le ofrecieron producir la película Cometieron dos errores, también conocida como La marca de la horca, siendo el primer western en el que Clint Eastwood participó en Estados Unidos y con su nueva productora. Eastwood quiso que dirigiera la película Sergio Leone, pero este no pudo aceptar por estar trabajando en la película hasta que llegó su hora. Al final, fue dirigida por Ted Post, amigo del actor. La influencia del spaghetti western y Sergio Leone le marcó a Clint Eastwood. El estilo y la técnica, con rápidos zoom de cámara, planos cercanos como el detalle de los ojos y, como no, las piezas musicales marcaron en esta película. Además, Clint Eastwood llevaba el mismo cinturón y funda de pistola que en la trilogía del dólar. En esta película, Eastwood sigue conservando su imagen de tipo duro, pero ya no es el desalmado de las películas de Leone, ni tampoco el hombre desconocido sin pasado, el hombre sin nombre. Su personaje tiene nombre, Jeth Cooper, en clara alusión a uno de los actores más icónicos del western, Gary Cooper. Y esta vez todas sus acciones permanecen bajo la protección de la ley, aunque se deje llevar por sus deseos de venganza. En este western, ya totalmente americano, nos encontramos como, partiendo de la temática de la venganza, se nos plantean también otros temas interesantes, como es que en el salvaje oeste la implantación de la ley y el orden y la aplicación de una justicia recta era una tarea ardua. De esta manera asistimos al interesante debate y confrontación que se plantea entre Jeth Cooper y el juez local sobre la verdadera aplicación de la justicia y sobre las diferentes visiones de que ésta tienen ambos personajes, llevándonos a hacer varias preguntas. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el inocente? Y la más importante, ¿quién tiene el poder de decidirlo? Al fin y al cabo es una historia de venganza, pero no como se espera, es una venganza cumplida a través de la ley. El violento inicio de la película hará que sigamos viéndola, observando cómo Jeth Cooper solo quiere vengarse de quien le quiso matar pero no lo hizo, y sin duda eso fue un grave error. La película fue un gran éxito en taquilla, aunque fue masacrada por la crítica de la época. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.